Ese lo hicimos igual. Y me suena que sí, capaz que hicimos el 2.2, vamos a aprovechar entonces y hacemos el otro, ya que las dudas en los dos son parecidos. Tiene que ver con la ecuación de decaimiento. Un poco arriba de esto, o sea, el mismo repartido explica la ecuación de decaimiento, esta, menos una constante K, que es la constante de decaimiento. Eso puede ser decaimiento reactivo, puede ser una población que se extingue, cualquier cosa que con el tiempo decaiga, se puede modelar así. Bueno, cualquier cosa. A grosso modo, cualquier cosa. Pero el ejercicio va por ahí. Se sabe que la ecuación va a tener que tener esta forma, menos una constante K por X. Y lo que explica un poco la teoría de arriba, lo que vimos la vez pasada o la otra, en realidad es que en estas condiciones, la solución es algo de la forma una constante por E a la menos KT. Esto lo vimos antes de variables separables. Viendo variables separables ahora se podría hacer lo mismo. Pasa X, separa variables, integras y llega al resultado. Hay varias maneras de llegar a esto. Entonces lo que hay que entender acá es quién es A, quién es K, todo eso a partir de la letra. Entonces veamos qué dice. Se encuentran los fósiles de una especie animal que estando con vida suelen tener una cantidad de carbono 14 de 40 gramos. Me suena que te lo decimos, pero hagámoslo de vuelta. Estando con vida tienen 14 gramos de carbono 14 y al momento de encontrar los fósiles tienen 0,02 gramos. Se conoce que la constante de decaimiento del carbono 14 es 0,12 cada 1000 años, según el movimiento de decaimiento radiactivo, que es este. ¿Cuánto tiempo se puede estimar que el animal lleva muerto? Entonces esto viene algo así. A ver, ya el tiempo acá. Este es el tiempo. En algún momento el animal estaba vivo y tenía 40 gramos de ese carbono 14 y en algún momento se encuentra, muchos años después, acá se encuentra, se halla, se encuentra, y ahora tiene 0,02 gramos. Y lo que se quiere estimar es cuánto tiempo transcurrió acá. Eh, ¿Cuánto tiempo pasó? Transcurrió. ¿Y se entiende el planteo del problema? Sí. 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 Entonces, leyendo un poco la letra, el K, ¿qué tiene que ser? ¿Cuánto vale el K? Sería 0,12. Ahí va. Ah, está. En este caso del K, la letra nos dice que es 0,12 cada 1000 años. Eso quiere decir que el T lo tenemos que medir cada 1000 años. Digamos, cuando evaluemos esto, si ponemos T igual a 1, en realidad estamos diciendo 1 por 1000 años. Entre la misma constante. Entonces ahí resolvimos parte del problema. Ahí tenemos que x de t, o sea, la función que modela esto, va a ser de la forma una constante a determinar por e a la menos 0,12 por t. Nos falta encontrar esta constante a. ¿Cómo podemos hacer para encontrarla? ¿Cómo se encontraban las constantes en las ecuaciones diferenciales? Usando las condiciones iniciales. Ahí va. ¿Y qué representaban las condiciones iniciales? El nombre un poco lo dice, ¿no? ¿Cómo arrancó? Básicamente, ¿no?
O sea, recuerden que la ecuación es diferencial y lo que intentan o lo que son un modelo de un fenómeno dinámico, es decir, un fenómeno que cambia con el tiempo. Y las condiciones iniciales, su nombre un poco lo dice, es, bueno, cuando vos empezaste a observar ese proceso, ese fenómeno, había cierta cantidad de lo que estás midiendo. Y entonces acá, ¿cuál podríamos usar como condición inicial? Puedes subir la 40 letra gramos. solo. Ahí va. Podemos suponer que empezamos a medir de acá. Este es el t igual 0. Entonces, cuando estamos en el tiempo 0, x de t, x representa la cantidad de carbono 14. Entonces, en el tiempo 0 hay 40 gramos. Entonces, tenemos que 40 tiene que ser igual a x de 0, porque supusimos que el 0 está acá. Podríamos haber puesto acá y llegamos al mismo resultado. O sea, es otra ecuación, pero el resultado final, el t que queremos hallar, va a ser el mismo. Y esto va a ser a por e, a, nada más, ¿no? Si quieren ponemos todo, pero e a la menos 0,12 por 0. Este es 0, este es 0. Bueno, entonces todo esto vale 1. Y entonces a es igual a 40. ¿Sí se ve eso? Sí, era mucho más fácil de lo que pensaba. Ya Gracias. que, ya que estamos, lo terminamos igual, por las dudas. Entonces son 40 por e a la menos 0,12 t. Digamos, esta es la ecuación que modela el fenómeno. El fenómeno es en este caso el decaimiento del carbono 14. Pero el ejercicio no nos pedía solo esto. En realidad ni siquiera nos pedía esto, nos pide otra cosa, pero para hallar lo que nos pide el ejercicio necesitamos resolver esta ecuación. Lo que nos pide es cuánto tiempo pasó desde que se murió el animal hasta ahora. Nosotros lo que encontramos ahora es una función que modela cómo decae el carbono 14 en ese animal. ¿Cómo hacemos para encontrar el tiempo que transcurrió? Igual es la ecuación a 0,02 y después el tiempo. Eso. Siempre hay que recordar qué es lo que estamos usando acá. ¿Qué es esto? Vamos de vuelta. Esto, la función x de t representa la cantidad de carbono 14 en función del tiempo. ¿No? Ustedes dan un t cualquiera, le dicen cuánto carbono 14 había en ese animal. Cuando ponen t igual 0, le da 40 porque encontramos la constante a para que sea eso. O sea que estamos midiendo, pusimos el t igual 0 cuando el animal estaba vivo. Y lo que queremos encontrar es cuánto tiempo transcurrió para llegar a una cierta cantidad de carbono 14. Entonces, como dice la compañera, vamos a hacer 0,12, 0,12 no, 0,02 creo que 0,02 es el carbono 14 que había al final. Esto tiene que ser igual a 40 por e a la menos 0,12 t para algún t. La pregunta es ¿cuál t? Queremos encontrar el t que hace que esta igualdad sea. ¿Sí se entiende eso? O sea, ¿se entiende el razonamiento de por qué eso es lo que tenemos que hacer? Sí. Bien. Y entonces, ¿cómo despejamos el t de acá? Logaritmo, sí, pero antes hay que hacer algo, ¿no? Pasas el 40 dividiendo. Pasamos el 40 dividiendo. Vamos a hacer una cuentita acá. 0,02 es lo mismo que 2 dividido 100. Entonces 0,02 dividido 40, lo mismo que 2 dividido 100 dividido 40. Eso es 2 dividido 4000. Eso es 1 sobre 2000.
O sea que cuando pasemos dividiendo nos va a dar 1 sobre 2000. O sea que esto va a ser 1 sobre 2000 es igual a e elevado a la menos 0,12t. Entonces ahora sí aplicamos logaritmo. El logaritmo de 1 sobre 2000 va a ser igual a 0,2 menos 0,12t. ¿Y cómo despejamos el t ahora? Pasamos el otro dividiendo. Ahí va. Entonces el t va a ser menos el logaritmo de 1 sobre 2000 dividido 0,12. ¿Y qué unidades tiene esto? Miles de años. Miles de años, hay que acordarse de eso, ¿no? Se acuerda que cuando empezamos dijimos, como la constante k está en miles de años, el t también está en miles de años. Entonces cuando terminemos esto y encontremos el valor de t, no sé cuánto da esta cuenta, si quieren la hacen, pero va a dar un número relativamente chico, me imagino, porque en realidad no está representando años, sino que miles de años. 633 para mí. Ahí va, 173 miles de años, sería la respuesta. O sea, esto, ¿te da exacto o parecido o aproximado? No, más o Ah, menos. O sea, me 6, da con 4. Con 408. 634, pongamos. O sea, eso solo queda el t, pero la respuesta, no, la pregunta, vamos ahí, la pregunta no era cuántos miles, sino cuántos años, o cuánto tiempo. Entonces, 634 miles de años sería la respuesta. El animal lleva muerto aprox 634 miles de años. Es importante estar atento a eso, a qué unidad estaba el t, porque si no, si la respuesta es 634 años, si bien todo razonamiento está bien, la resolución no. ¿Dudas sobre esto? No, a mí no me quedó bien. Además, No, bien. ¿alguna otra duda antes de empezar con ecuaciones homogéneas? Entonces empecemos con las ecuaciones homogéneas. Ecuación homogénea de orden 1. Repite, homogénea. Entonces un poco de terminología ya lo hemos usado alguna vez, pero lo de orden, ¿qué quiere decir orden 1? Quiere decir que aparece como máximo la primera derivada. El orden es la máxima derivada que aparece. Y acá me falta una palabra que es lineal. A ver si podemos. Ecuación homogénea lineal. Falta una N. Y lineal lo que quiere decir es que no aparece ninguna derivada ni la función nada elevado al cuadrado. Solo aparecen combinaciones de función y derivadas. Solo
aparecen la función y sus derivadas sin todas con exponente. Es un montón de palabras nuevas, pero la introduzco ahora para aparecer todo el tiempo. Después tenemos la palabra acá homogénea. ¿Esto vieron qué significa en la clase, en teórico? Sí, que está igualado a 0. Ahí va, está igual a 0, y lo que quiere decir es que en la expresión, en la ecuación diferencial, no hay ninguna función que dependa sola de t. O sea, si hay una función puede depender de x, pero no de t, directamente de t. Ahora vemos bien, pero no hay ninguna función que dependa únicamente de t. Variable. Aclaro esto, digo, porque en este caso siempre estamos llamando t a la variable independiente, pero se podría llamar distinto. Entonces, con todo esto no hay mucha más chance que la ecuación homogénea lineal de orden 1 sea de la forma una constante por la derivada primera. No pueden aparecer más derivadas que la primera porque el orden es 1. No puede ser un cuadrado, ni un cubo, ni nada acá raro porque el exponente tiene que ser 1. Entonces tiene que ser la derivada primera por una constante, más otra constante por la función sin derivar. De vuelta, no puede tener exponente más grande que 1, o sea que tiene que ser la función sin derivar y no puede ser raíz de la función. O sea, no vale que sea esto, porque eso es exponente de un medio, no vale que sea el cuadrado, no vale que sea logaritmo, o sea, tiene que ser una constante por x e igual a 0. Este igual a 0 que sea la compañera es la parte de homogénea. Entonces, toda ecuación homogénea lineal de orden 1 siempre se puede escribir así. Una constante por la derivada primera más una constante por la función sin derivar igual a 0. Lo interesante, o no sé si es interesante, pero lo lindo de este tipo de ecuaciones es que es relativamente fácil encontrar la solución. ¿Eso lo vieron en teórico? Acá no pasa nada. Si tenemos ax' más bx igual a 0, entonces podemos despejar y escribir x' igual menos b sobre a por x. Y si le llamamos a esto k, o a todo con el signo de menos igual k, entonces es muy parecida a la que veníamos trabajando hace un ratito. X' es igual a k por x. Entonces acá hay dos opciones para ver su solución. Una es recordar que toda ecuación así tiene como solución una exponencial. Eso lo hablamos hace 2 semanas más o menos cuando empezamos con ecuaciones diferenciales. La otra es aplicar variables separables. Lo hago rapidito, pero toda expresión de esta forma siempre su solución es de la forma una constante a por e a la k. ¿Sí? Entonces, no sé, variables separables. Lo hago rapidito porque ya lo hemos hecho, pero cualquier cosa me frena, ¿sí? X' es igual a kx, x' sobre x es igual a k. La integral de x' sobre, por decir, x' de t, de s, sobre x de s entre 0 y entre t0 y t, tiene que ser igual a la integral entre t0 y t de k de s. Este lado de acá es, k es una constante que no depende de s, entonces su primitiva es k por s. Cuando evaluamos nos queda kt menos k por t0. Y acá podemos hacer el cambio de variable de siempre, que es la siguiente, es eso, aplicar sustitución acá.
Fijarse que aparece la derivada y 1 sobre la función. Entonces, si se dan cuenta acá cuál es el cambio que hay que hacer. Es el mismo que veníamos haciendo antes, pero ¿se acuerdan cómo es? ¿Quién es F, quién es G? F' es 1 sobre X, ¿no? F' es 1 sobre X, y eso quiere decir que G es X, entonces. Eso siempre es igual en todos los casos que vimos la vez pasada de variedades separables, siempre la misma cuenta. Que termina pasando que F es el logaritmo. Entonces vamos a hacer un paréntesis acá para repasar eso. Acá siempre es igual. Sustitución. Entonces tenemos que encontrar las expresiones para que F' por G de S, G' de S sea igual a X' de S sobre X de S. Entonces esto no queda otra que G' de S sea X' de S, y por lo tanto F' de G de S tiene que ser X de S. Eso quiere decir que F' de X es 1 sobre X, como dijo el compañero. Entonces, haciendo el cambio, haciendo sustitución o el cambio de variable, tenemos que la integral entre T0 y T de X' sobre X de S es igual a la integral entre, hay que hacer G de T0 y G de T de 1 sobre U de U. Y esto de acá es G de T y G de T0. Estoy aplicando el teorema de cambio de variable de sustitución. Y acá la primitiva ya la conocemos. Primitiva de 1 sobre U. Logaritmo de X. El logaritmo de U. Ahí va. La primitiva de 1 sobre U es el logaritmo de U. O sea que esto va a ser el logaritmo de U evaluado en G, o sea, en X de T0 y X de T. Y por lo tanto es el logaritmo de X de T menos el logaritmo de X de T0. Entonces lo que tenemos hasta ahora es logaritmo de X de T menos logaritmo de X de T0 es igual a K por T menos K por T0. O sea que esto de las K venía de la otra integral. K por T menos K por T0. Entonces, ¿cómo seguía variables separables una vez que llegábamos a la? ¿Cómo teníamos que hacer? Y ahí ya despejábamos la función x de t. Ahí va. Una vez que lográbamos integrar ambas partes e igualar, el objetivo es despejar x de t. Bueno, es cierto, capaz es una buena estrategia aplicar propiedad del logaritmo, y esto acá va a quedar el logaritmo de x de t sobre x de t0. Esto tiene que ser igual a k por t menos k por t0. Como siempre que haya un logaritmo y queramos despejar lo que está dentro, aplicamos la exponencial. Entonces x de t sobre x de t0 va a ser igual a, vamos a ponerlo así, e a la menos kt0 por e a la kt. Y finalmente x de t es
x de t0 por e a la menos k de t0 por e a la kt. Y esto es lo que terminamos englobando bajo el seudónimo a. X de t igual una constante a. Fíjense que acá está todo t0 está fijo, entonces todo esto es constante. Una constante a por e a la kt. Eso quiere decir que toda ecuación diferencial homogénea, lineal, de orden 1, quiere como solución esto, donde k es menos b sobre a. Esa es la conclusión. Vamos a ponerlo acá. Si tenemos la ecuación a por x' más b, x igual a 0, entonces la solución es x de t igual a una constante a por e a la menos b sobre a por t. Siempre, no importa quién sea a y b. O salvo que a sea 0, pero ahí no es una ecuación diferencial. Si a es 0, esto no está, y simplemente nos queda bx igual a 0. Ahí no tenemos ecuación diferencial. ¿Dudas hasta acá? No, ninguna. ¿Los demás? ¿Seguimos bien? Bien. Entonces tenemos ahora algunos ejercicios para hacer por esto. Son parecidos a los que hicimos recién. De hecho, vino bien la pregunta a la compañera al principio. Tenemos dos. Creo que el segundo es más interesante. Bueno, no sé, ¿cuál quiere hacer? ¿El primero o el segundo? Segundo. Digamos el segundo. Entonces, es un ejercicio de ecuaciones homogéneas lineal de orden 1. Eso quiere decir que tiene que ser una ecuación de la forma a por x' más bx igual a 0, y ya sabemos que la solución va a ser x de t, una constante que depende de las condiciones iniciales, por e a la menos b sobre a por t. Todo eso sabemos ya por el hecho de saber que es una ecuación homogénea lineal de orden 1. Entonces nos dice, siendo que la constante de caimiento de litio 8 es de 0,84 segundos a la menos 1, determinar la ecuación diferencial que gobierna la cantidad de litio x de t y encontrar cuánto tiempo debe pasar para, comenzando con una cierta cantidad A de la sustancia, se llega a una cantidad A sobre 2. Es decir, perder la mitad de la cantidad inicial. Entonces, si es un decaimiento, ¿cómo tiene que ser la ecuación diferencial que modela esto? X prisma es igual menos K por X. Ahí va. O sea, es muy similar al ejercicio que hicimos al principio. Entonces hay que acordarse que cuando hable de decaimiento tiene que ser de esta forma, porque lo que quiere es que a mayor cantidad de sustancia, a mayor X, la derivada sea más grande, pero negativa. Ahora, recuerden que la derivada dice que tanto cambia algo. Entonces, acá imagínense que, no sé, que tenemos x igual a 1, entonces la derivada es menos k. Pero si x fuese 10, la derivada es menos 10k. Es decir, es más grande, negativa, o sea, es más negativo. Eso quiere decir que decae más rápido. No que decaiga más rápido, sino que se pierde más cantidad en una unidad de tiempo. La interpretación de eso es que básicamente esto uno puede pensar que
digamos, puede pensar que esto es un promedio. O sea, uno sabe que en promedio una partícula demora 0,84 segundos a la menos 1 en desintegrarse. Entonces, si eso le pasa a una partícula, mientras más partículas no tenga, más probable es que se desintegre. Entonces, por eso uno espera o desea que al aumentar la cantidad de partículas, la derivada sea más negativa. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale K? 0,84 Ahí va. Y el T en que lo estamos midiendo. en segundos a la menos 1. El T en segundos. El K es el segundo a la menos 1, pero el T es el segundo. Ah, Entonces, A es igual a E elevado a la menos 0,84 T. Y eso es importante para después, cuando tengamos que responder, T medido en segundos. Va a aparecer. Y eso es porque esto está medido en segundos a la menos 1. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Podrías volver a explicar por qué pusiste el menos, por favor? Sí. Por un lado, es un decaimiento. Entonces, esto lo venimos trabajando desde el principio de ecuaciones diferenciales. Siempre que sea decaimiento va a ser menos K por X. Y la Ah, pensé que interpretación, era más, o sea, era positivo no, el requerimiento. no, el decaimiento es menos, y ahora voy a eso, la interpretación. La derivada te dice cómo cambia algo. Entonces, la ecuación diferencial en este caso te está diciendo que la derivada, es decir, cómo cambia algo, es menos una constante por la cantidad que tengas. O sea, la derivada es negativa en el fondo. Y si es un decaimiento, vos querés que pase eso, porque si la derivada es negativa, entonces la cantidad x de t, a medida que pasa el tiempo, es cada vez más chiquita, porque su derivada siempre es negativa. Si fuese más k, lo que pasa es que te queda una exponencial positiva, y ahí a medida que pasa el tiempo, vos tenés cada vez más sustancia. Entonces eso no sería un decaimiento, eso es lo que modela, que es el ejercicio 1, es, por ejemplo, cuando tenés un contagio de un virus. Ahí sí, vos a pasar el tiempo tenés cada vez más contagiados. Pero acá es al revés, vos a pasar el tiempo tenés cada vez menos sustancia. Entonces el signo tiene que ver con eso. Si vos al aumentar el tiempo tenés más, tiene que ser más kx. Si al aumentar el tiempo tenés menos, tiene que ser menos kx. Ok, gracias. Bien, de nada. Entonces, bueno, ya tenemos la ecuación, hay una constante a a determinar, pero nos pide ahora encontrar cuánto tiempo tiene que pasar para, comenzando con una cierta cantidad a, cualquiera, se llega a una cantidad a sobre 2. Entonces es parecido a lo que veíamos hoy con el carbono 14. Tenemos una unidad del tiempo, en algún momento hay a, y en algún momento posterior hay a sobre 2. Y lo que queremos saber es cuánto tiempo pasó acá. ¿Cómo podemos hacer eso con en este ejercicio? si igualas la ecuación a sobre 2, Ahí va. o sea, a sobre 2 es igual a A por E a la menos 84 por T. Listo. Y el objetivo es encontrar t. Es muy similar al que hicimos recién. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para encontrar t? Primero pasas a multiplicando, te queda al cuadrado sobre 2. Multiplicando, a ver ahí. Dividiendo, perdón. Dividiendo, ¿no? Porque acá está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces al final se va al azar. Sí, Solo sí, por acá. perdón. Bueno, está bien, está bien. Un medio por e a la menos 0,84t. ¿Cómo seguimos? Con el logaritmo Ahí para va. despejarla ahí. Logaritmo de un medio va a ser igual a 0 menos 0,84t. Entonces el t, ¿cómo es?
Queda menos logaritmo de 1/2 sobre 0,84. ¿Alguien se anima a hacer esta cuenta? Cero con 82 medio. Puede ser. A mí me da 0,36, pero no. Bueno, los dos no pueden ser. No, pero yo me equivoqué, me parece. 0,86 dijeron al principio, 83, ¿cuánto? Con 82. 82. ¿Y en qué estábamos midiendo el t en este ejercicio? En segundos. ¿era? En Sí, segundos. menos uno. Ahí va. El t en segundos. La constante era segunda a la -1, pero el t en segundos. Entonces, el tiempo que tiene que transcurrir para que se pierdan la mitad de las partículas que eran, o el litio 8, para que se pierda la mitad de litio 8 es 0,82 segundos. Eso quiere decir que es algo muy inestable. Muy rápidamente uno pierde partículas. Fijarse que si empezara con 12 partículas, en un segundo tiene 6, en un segundo tiene 3, en un segundo tiene 1,5, entre comillas, y después ya tiene menos de 1. O sea que en 1, 2, 3, 4, 5 segundos se queda sin partículas. Eso es diferente del carbono 14, que uno pasaba de... Bueno, uno podría hacer la misma cuenta acá, en vez de querer ver cuánto tiene que pasar para tener 0,02, ver cuánto tiene que pasar para tener 20, o sea, la mitad. Pero igual lo que le va a dar es algo miles de años, capaz no le da 634, pero le da 0,6 o algo por el estilo. A ver. O sea, es pasar acá el 20, queda 2, 1/2, queda 0 con algo, pero está en miles de años esto. Entonces el carbono 14 es algo mucho más estable, demora más tiempo en desintegrarse. Eso es lo que nos está diciendo. Y ojo, esto no nos dice la matemática, no es que el modelo sepa que eso tiene que ser así. Eso viene dado por la constante K. La constante K justamente mide eso, pues se llama constante de decaimiento. Mide qué tan rápido o qué tan lento decae algo. Fijarse que la constante K acá es 0,84, está más o menos cercana a 1, pero la constante K en el carbono 14 era 0,12. Entonces 0,84 comparado con 0,12. Es casi 4 veces más chica. Por eso es que demora más tiempo. Y esa constante sí se halla No, empíricamente. igual, ¿Dale? no, que la constante, digo, no puedes compararla directamente porque una está en segundos y otra en miles de años. Está bien, esta es más chica todavía. Esto es 0,12 miles. O sea, esto en realidad si lo pones en segundos es 0,00000. Es hiper chiquita. Pero lo que voy es que esa constante no sale del modelo matemático, sino que esa constante se halla empíricamente con datos reales, digamos, en un laboratorio. O sea, se ponen las partículas, se mide el tiempo que demora en decaer a la mitad, por ejemplo, y ahí se encuentra la constante K. Y luego que se conoce la constante K, se pone en el modelo. O sea, pero allá esta constante K es algo extra matemático. Quiero que quede claro eso, que el modelo está bueno, te ayuda a entender un montón de cosas, pero no es mágico, no es que de la nada te va a decir que el carbono 14 cae más lento que el litio. O sea, eso no sale de la matemática, eso sale de hacer experimentos en la naturaleza, digamos. Bien. Entonces, hagamos el 1 igual porque quiero que quede clara la diferencia entre un modelo y el otro. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Em, ¿por qué dijiste que la constante estaba en segundos al -1, pero el tiempo en segundos? ¿De qué forma te das cuenta que el tiempo estaba en segundos? Porque siempre tiene que ser la unidad de la constante 1 sobre la unidad de la constante. Ah, ok. Bien. Eso es, eso es porque vos querés que K por T no tenga unidades.
no tenga unidades. Esto, digamos, es algo más de física, si se quiere, que el tema de las unidades. Eh, y con lo siguiente, fíjate que esto es la cantidad de partículas. Uno tiene la condición inicial, que esto tiene información de la cantidad de partículas, o sea, tiene unidades cantidad, y luego tiene una exponencial menos kt. Entonces lo que uno necesita es que esto no tenga unidad. Claro. Entonces, para que no tenga unidad, lo que tiene que pasar es que el tiempo tenga la unidad inversa al k. Entonces, si el k es segundo a la menos 1, entonces el t es segundos. Si el k es, no sé, miles de años a la menos 1, entonces el t es miles de años. Bien. Eso siempre igual, lo que se necesita es que el t se mida en la misma unidad, pero al revés, para que se cancele. Ok, gracias. De nada. O sea, una pregunta, profe, que más bien no tiene que ver con matemáticas, pero, o sea, en tema de decaimiento nunca desaparece entonces ni el carbono 14 ni el litio, porque como están multiplicados por una exponencial, nunca es cero, o sea, nunca desaparece del todo. Esa es la matemática, ¿no? Recuerda que la matemática es un modelo, no es la realidad, sino que es un modelo. Lo que sucede es que esa exponencial en un momento es menor a 1, y vos no podés tener 0,5 partículas. Entonces, ahí es cuando desaparece, digamos, cuando en el mundo físico desaparece. Ah, está, Está buenísima ahí. la pregunta, pero es eso. Una cosa es el modelo te va a decir siempre tenés 0, algo, pero nosotros sabemos que en la vida real no puedes tener 0, algo. Entonces, cuando es menor que 1, Claro, en realidad, cuando dijiste iba bajando, y dijiste, "Ta, se acabó", dije, no, pero está, ahora entendí. es por eso. Pero genial la pregunta. ¿Más dudas de esto? Pasamos al ejercicio 1. Pasemos al ejercicio 1. Es como aquello cuando teníamos la parábola y encontrábamos dos t, y nos daba un t negativo y uno positivo, pues decíamos, bueno, t negativo no puede ser, porque, ¿se acuerdan que teníamos ese jueguito? Esto es igual, o sea, la matemática te dice una cosa, pero después como científicos tenemos que ser capaces de interpretar eso en el mundo real. Opa, muy arriba. Entonces veamos este. Se dice que se desprende de los modelos que el número promedio de individuos X contagiados por cierto virus corresponde con la ecuación X' igual 3X. Vieron que esto es de la forma X' igual más K, o sea, K positivo por X. Justamente porque es algo de contagio de virus. Entonces, lo que nosotros sabemos de nuestras experiencias es que cuando uno tiene contagio de virus, a medida que pasa el tiempo, contagia cada vez más. O sea, la cantidad tiene que crecer, no disminuir. Como el caso contrario al decaimiento. Entonces, eso es lo que explica que la constante sea positiva. De vuelta, el 3 viene dado por el modelo y se halla empíricamente. Yo no sé si recuerdan, en épocas de pandemia se hablaba mucho en el informativo de la constante de contagio, no llamaban constante de contagio, pero que era un valorcito que llamaban R, que bueno, eso se calcula empíricamente, pero el modelo es esta ecuación básicamente, más o menos, un poco más compleja que esta, pero si la simplificamos es esto. Entonces, si la ecuación es esta, con un 3, la solución como es. ¿Qué forma tiene la solución? De 3 por E a la KT. No, A, A por E a la 3T, ahí va A por E a ¿no? la 3T, porque este ya es el K. Entonces siempre la solución es una constante A que se encuentra con condiciones iniciales por E a la KT. Entonces luego nos dice, si se comienza con 10 personas infectadas, estimar el tiempo T que debe transcurrir para tener 10.000 pacientes contagiados. Entonces, antes de poder estimar ningún T, tenemos que encontrar este A.
¿Cómo hacemos para encontrar este A? Sustituyendo T por 0. Ahí va. O sea, está bueno entender que es muy parecido al caso del decaimiento, pero al revés. Uno en algún momento tiene 10 infectados y en algún momento posterior tiene 10.000. Y uno quiere encontrar cuánto tiempo transcurre. En el decaimiento lo que sucede es que la cantidad cae más chica, por eso decaimiento. En un caso de contagio lo que sucede es que la cantidad crece. Pero el fenómeno es muy parecido. Entonces, al igual que hicimos con el carbono 14, podemos poner t igual 0 acá. Es decir, estamos suponiendo que empezamos a medir cuando había 10 infectados, y con eso podemos encontrar la constante A. Entonces, 10 personas contagiadas, sabías cuando el tiempo era 0. Cuando el tiempo es 0, nos queda A por E a la 3, 0. 3 por 0. Pero 3 por 0 es 0 y E a la 0 es 1. Entonces la constante A vale 10. Entonces ahora sí tenemos la ecuación completa que modela nuestro fenómeno. X de t es igual a 10 por E a la 3t. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para encontrar el tiempo que debe transcurrir para que haya 10.000 contagiados? Igualando esa ecuación a 10.000. Ahí va. Entonces, esto de acá representa X de t, nos dice la cantidad de infectados en función del tiempo. Es decir, nos das un tiempo t y X de t te dice cuántos infectados hay. Y entonces para hallar el t es lo que decía la compañera. Igualamos a 10.000 y tenemos que despejar el t. ¿Cómo hacemos para despejar el t? Se pasa el 10 dividiendo. Ahí va, se pasa dividiendo, que es equivalente a sacar un 0. Entonces nos queda 1000 igual a E a la 3t. Luego, Logaritmo a ambos lados. ahí va el logaritmo neperiano de 1000 es igual a 3t. Entonces acá ya tenemos t es igual al logaritmo neperiano de 1000, de 10.000, no, de 1000 dividido 3. Si alguien puede hacer la cuenta, le agradezco. A mí me dio 2,30. 2,30. Puede ser. Logaritmo neperiano hiciste, ¿no? Sí. A mí me dio lo mismo. Aproximadamente 2,30. Entonces acá hay un tema con esto, porque ¿cómo respondemos ahora? ¿En qué se mide el tiempo t? Y no dice, pero debe ser día. Sí, puede ser o no. O sea, el tiempo va a ser 2,30 unidades de tiempo, pongamos, porque depende de qué, ese 3 en qué se midió. Digamos, falta un dato para poder responder con certeza. Yo coincido con el compañero, por cómo es el modelo, tiene sentido que sean días. Uno, por lo general, cuando mide tiempos para tasa de contagio, lo mide en días.
¿no? La clásica pregunta de cuántos días tienen que pasar para quedarnos sin camas en el hospital, por ejemplo. Pero bueno, la letra lo dice. Puede ser que el tiempo se mida en semanas, por ejemplo. Entonces, lo más que podemos decir es que va a ser aproximadamente 2,30 unidades de tiempo, y unidad de tiempo es lo que sirvió la constante que no lo dice la letra. Esa unidad de tiempo puede ser días, semanas, lo que sea. ¿Dudas sobre algo de esto? Le hago una consulta extra al ejercicio. Venimos diciendo todo el tiempo que las ecuaciones diferenciales, mejor dicho, las soluciones a las ecuaciones diferenciales nos dan modelos sobre fenómenos naturales. Entonces, en este caso estamos modelando el contagio de un virus. Y la pregunta es, ¿qué tan real les parece este modelo que estamos usando? ¿Se asemeja a lo que pasa en la realidad? O sea, a lo mejor sí, pero como que hay otras variables de repente que pueden como variar eso. Por ejemplo, que Y la tasa de recuperación. ahí va, eso. O en el peor de los casos, que se mueran los contagiados, ¿no? Pero fijarse que esto es una exponencial. Entonces, como es una exponencial, esto siempre crece, nunca baja. Y en la realidad no pasa eso. En la realidad, cuando uno tiene contagios, empieza a subir, pero después de un tiempo pasan dos cosas. O algunos se empiezan a morir o se empiezan a recuperar, pero esto fluctúa. Capaz sube, capaz baja. Puede ser que a largo plazo suba, sí, pero tiene momentos de bajada. En cambio, la exponencial esta siempre se va para arriba. Entonces, es un modelo muy simple, se puede entender, es fácil la ecuación, pero también es un modelo muy limitado a la hora de representar la realidad. No quiere decir que no haya modelos que incorporen información de cómo se recuperan o cómo se mueren o lo que pase. Hay modelos, pero son más complejos. Pero entender eso, digamos, el modelo simple, se puede sacar algunas conclusiones, pero entender que no es una representación fiel de lo que pasa en la verdad. Sería un modelo de algo que se pasara si no se hiciera nada, ¿no? O sea, si nadie tomara ninguna medida. Y más o menos, porque lo de las muertes o la recuperación pueden pasar sin que nadie tome medidas, ¿no? Sí, es cierto. O sea, entiendo el punto y creo que es lo que creo no, es lo que se busca cuando hay epidemias, por ejemplo, siempre es, eh, Pero si te morís o te recuperás, también fuiste contagiado. Entonces estás dentro de esa ecuación, pero esto te dice la ¿no? cantidad de contagiados que hay en un tiempo determinado. Es una función que depende del tiempo. Te dice, en este tiempo hay tantos. No es algo acumulativo que cuenta para atrás todos los que alguna vez hubo, sino que en ese Ah, tiempo hay tantos ah, contagiados. ah. Entonces está, digamos, le falta esa parte. Pasa un montón esto. Uno siempre primero empieza con un modelo simple. Pasaba cuando vimos ecuaciones de Newton, que teníamos lo de la caída libre, y decíamos, bueno, esto es caída libre, pero sin rozamiento con el viento. Y en el mundo real es imposible no tener rozamiento con el viento. Entonces, es un modelo que permite hacer un montón de cuentas y en muchas ocasiones es suficiente para representar la realidad, pero es un modelo simplificado. Lo que no quiere decir de vuelta que sea malo, las ecuaciones de Newton se usan un montón. Ustedes agarran una manzana, la tiran y calculan las ecuaciones de Newton y el tiempo que encuentra que llega al piso va a ser muy parecido al tiempo que mide. Ahora, si lanzan un cohete, por ejemplo, capaz tengan que usar una ecuación más completa, ¿no? Porque lleva otro tiempo, tiene otra masa. Pero es algo muy natural esto de empezar con un modelo simple que explique parte de esa realidad y luego ver cómo incorporar más partes complejas. ¿Dudas de lo anterior antes de pasar a las ecuaciones de orden 2? Una pregunta, ¿los ejercicios de orden uno siempre van a ser tipo así con letra, digo, de interpretar los datos para No, usarlos en la... no necesariamente, puede ser que sea más directo de dar la ecuación, condición inicial y hallar solución.
Lo que pasa es que ya hicimos esos en la arriba del práctico. Pero dale, no sé si estás pensando en un parcial o algo, pero Claro, sí. puede tocar las dos cosas. Me imagino que sí, que van a ser más de letra, porque si no es muy sencillo. Es muy sencillo porque dada la ecuación, ya sabes la solución y la parte de condición inicial son 2 minutos. La de orden 2 que vamos a ver ahora sí es un poco más compleja. Claro. Bien, gracias. De nada. Entonces, ecuaciones o ecuación homogénea lineal de orden 2. Entonces, todo igual que antes, homogénea, no hay una función que dependa únicamente del tiempo, lineal, todos los exponentes de x y sus derivadas es 1, lo único que cambia es orden 2. Entonces ahora aparece hasta la derivada segunda. Aparece hasta x'. Eso quiere decir que las ecuaciones son de la forma una constante por la derivada segunda, más otra constante por la derivada primera, más otra constante por la función sin derivar, igual a 0. Igual a 0 por lo de homogéneo. Si no estuviera esto, es lo que vimos recién. Homogéneas de orden 1 es eso. Siempre la solución va a ser una exponencial. Esto va un paso más allá e incorpora información de la derivada segunda. ¿Se ve la diferencia? Sí, sí. Entonces acá es un poquito más compleja cómo resolver las ecuaciones estas. De todos modos tiene una forma cerrada, digamos, no suele ser como variables separables, por ejemplo, que uno tenga que integrar y tiene que conocer alguna primitiva y si no conoce, no sabe cómo seguir. Esto tiene una forma cerrada, pero no es tan sencilla como la de orden 1. Entonces esto arranca así. Primero vamos a hacerlo tipo un algoritmo. Sustituir eh, x por alfa o por lambda. X' por lambda, no, x por 1. X' por lambda y x segunda por lambda cuadrado. Entonces queda a por lambda al cuadrado más b lambda más c es igual a 0. Esto es lo que se llama el polinomio característico asociado a la ecuación diferencial. Le digo el nombre por si buscan en internet cómo resolver este tipo de ecuaciones, le va a aparecer esa palabrita. Y esto es el polinomio característico. Polinomio característico. Entonces, lo que sucede es que la solución de este tipo de ecuaciones depende de las raíces que tengan este polinomio. Como es un polinomio de orden 2, o sea, polinomio en el sentido de que la variable acá es lambda. Como es de orden 2, tiene a lo sumo 2 variables. Entonces hay 3 situaciones posibles. ¿Las vieron a esa teórico? Sí, las vimos. Bien, entonces vamos a repasar un poco eso. La forma de la solución de la ecuación. Vamos a poner la solución x de t de la ecuación diferencial depende de las raíces del polinomio característico. Entonces, hagamos una tablita. Raíces, solución. Entonces, las 3 situaciones son 2 raíces reales distintas, 2 raíces reales distintas
le podemos llamar alfa 1 y alfa 2. Una única raíz doble, que le podemos llamar alfa, o raíces complejas. Ahora después vemos un poco este último caso. Raíces complejas. Y estas son de la forma A alfa más y por beta. Entonces, en el caso en el que son dos raíces reales, la solución va a ser una constante por E a la alfa 1t, una de sus raíces, más otra constante por E a la alfa 2t. ¿Cómo se lee esta tablita? Tenemos la ecuación característica, hallamos las raíces aplicando Bhaskara, por ejemplo. Si nos das dos raíces distintas, alfa 1 y alfa 2, entonces la solución será de esta forma, y luego, bueno, con condiciones iniciales hasta que haya A y B. Pero ya tenemos la forma de la solución. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Cuando hay una única raíz doble, lo que sucede es que la solución es muy parecida, pero cambia un poquito. En vez de alfa 1 y alfa 2, hay solo alfa. Pero va a ser A por E a la alfa t, más B por E a la alfa t, pero se incorpora un nuevo término acá que es t. Entonces, esto suele ser fácil confundirse entre uno y otro. La diferencia es, acá hay dos valores distintos, alfa 1 y alfa 2 son distintos. Acá alfa es el mismo los dos, pero alguno de ellos dos está multiplicado por t. Y por último, cuando son raíces complejas, la solución va a ser de la forma, una constante a por e a la alfa t por el coseno de beta t, más una constante b por e a la alfa t por el seno de beta t. En todos los casos, A y B se hallan con condiciones iniciales. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, vayamos un poquito más allá. ¿Vieron el teórico de qué depende cómo sean las raíces? O alguna vez capaz no lo vieron en teórico, pero alguna vez lo vieron. ¿Vieron que Bhaskara es más menos B menos B más menos la raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2A? Entonces, si lo que está acá abajo es negativo, esa es la situación donde tenemos raíces imaginarias, ¿no? Porque la raíz del número negativo no existe, y son las raíces imaginarias. Si lo de acá abajo vale 0, entonces esta raíz es como que no esté, porque la raíz de 0 es 0, y nos queda una única raíz doble. Nos queda menos b sobre 2a. Si lo que está dentro de la raíz es positivo, entonces tenemos dos soluciones distintas, porque una es sumar eso y la otra es restar eso. Entonces, los casos dependen del signo de esto. Y es lo que voy a poner acá en la primera tablita, en la primera columna. Dos raíces reales va a haber cuando b al cuadrado menos 4ac sea positivo. Una única raíz doble va a haber cuando b al cuadrado menos 4ac sea 0. Y raíces complejas va a haber cuando
b al cuadrado menos 4ac sea negativo. O sea que uno planteando Bhaskara ya puede saber en qué situación está. ¿Dudas de esto? Se llama discriminante. Entonces hagamos algunos ejercicios. Nos pide encontrar la familia de soluciones para que la derivada segunda más la derivada menos 6 veces la función sea igual a 0 y hallar la única solución que cumple que la solución en 0 vale 1 y su derivada en 0 vale 1 también. Entonces tenemos la ecuación derivada segunda más derivada menos 6x igual a 0. ¿Cómo es en este caso el premio característico? Bien. ¿Puede ser que haya que ver las raíces? Hay que hallar las raíces del premio característico, pero primero tenemos que escribir el premio característico. Lambda Sería... al cuadrado, perdón, No, dale, Sí. dale. ahí está, más lambda Ajá, menos 6. ahí va. Recuerden que hallar el premio característico es donde hay una x se pone un 1, donde hay una derivada primera se pone lambda y donde hay una derivada segunda se pone lambda al cuadrado. Y después se dejan los coeficientes que haya. Acá había un coeficiente de 1, acá había uno de 1 y acá había uno de menos 6. Entonces ahí construimos el premio característico. Ahora sí tenemos que calcular sus raíces. ¿Iban a decir algo? Menos 3 y 2. No sé, no soy tan rápido, pero apliquemos Bhaskara y veamos. Lambda, Pregunta. sí, Capaz me estoy adelantando, pero en el papel, por ejemplo, ¿vamos a poder usar la calculadora en vez de tener que hacer Bhaskara o es lo mismo o tenemos que hacer Bhaskara o... sí se puede. Lo que hay que entender en la calculadora es cuándo te da una raíz doble, cuándo te da una raíz simple. Ah, O sea, la calculadora te lo ok. dice a eso, pero hay que saber leerlo. Yo no sé cómo es, en algún momento lo usé y sé que lo dice. Busquen en Sí, internet te si quieren. aparece una I arriba cuando... Cuando es imaginario, pero cuando es doble no sé cómo te lo dice. Capaz te lo repite 2 veces. No, claro, te lo repite 2 veces. Ah, sí, se puede usar. Esa es la única dificultad extra que tiene. Ah, Realmente yo no sé cómo lo dice la calculadora, pero si quieren comentar entre ustedes, bien, ah, ok. Gracias. de nada. Entonces aplicando Bhaskara acá, démosle alfa a esto, es menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c raíz sobre 2 por a. Así que esto es menos 1 más menos la raíz de 1 menos 4 por 1 menos 6, esto es 24 positivo, así que queda 25 positivo sobre 2. Como el discriminante, recuerden que el discriminante es lo que está abajo de la raíz. Como el discriminante es positivo, ¿en qué situación estamos acá? Dos raíces. Dos raíces distintas, ¿no? Dos raíces reales distintas. Dos raíces hay siempre, pero puede ser doble o distintas reales o distintas complejas. Pero en este caso son dos raíces reales distintas. La raíz de 25 es 5, así que esto va a ser menos 1 más menos 5 dividido 2. Y acá tenemos las dos raíces. Por un lado es menos 1 más 5, que es 4, dividido 2,
2. Y por otro lado es menos 1 menos 5, que es menos 6, dividido 2, menos 3. No recuerdo si fue la que dijeron el compañero hoy, creo que sí. Pero esas son las raíces. Pero es interesante, no es importante entender eso. O acá, no sé, en algún momento hay que entender que esto es el caso en que tenemos dos raíces reales distintas y entonces sabemos la forma que tiene la solución. Como el polinomio característico tiene dos raíces reales distintas, entonces la solución es de la forma como era, ¿se acuerdan? X de t. Era A por E a la alfa 2 por T. Ah, alfa 1, perdón. Da igual, es de una de ellas, ¿sí? Acá el orden no importa. Y después más B por E a la alfa por T. Acá pueden poner menos 3 y acá 2, eso no importa porque las constantes A y B le pueden cambiar el nombre. Lo que sí es importante es que una exponencial tenga una y la otra exponencial tenga la otra. Entonces hasta acá hicimos la mitad de la parte del trabajo. Encontramos la forma general que tiene que tener la ecuación. Nos falta encontrar A y B. Ahí para eso el ejercicio nos da más información. Nos decía que x de 0 sea 1 y la derivada de x en 0 también sea 1. Estas son las condiciones iniciales. Antes de seguir con eso, ¿hay alguna duda hasta acá? O sea, las condiciones iniciales son... ¿Iban a preguntar algo? No, te estaba diciendo que no, justo. Ah, bien, bien. No, las condiciones iniciales son estas, que nos dan la letra. ¿Cómo hacemos para encontrar A y B usando las condiciones iniciales? Y la primera es fácil porque es sustituirte por Ahí 0. va. Entonces 1 va a ser igual a x de 0, que como conocemos la fórmula general que ya tiene, nos queda A más B. Cuando hacemos E a la 0, nos da 1. Entonces simplemente nos queda A a la B. O sea que de acá lo que sabemos es que A más B tiene que ser 1. Para la segunda tenemos que derivar esta expresión. Entonces hagamos x', ¿cómo nos queda en este caso? Quedaría A por E a la 2T por 2 Ahí va, más B por E a la menos 3T por menos 3. eso. Saca la cadena y baja la derivada del exponente. Entonces queda así. Una vez que tenemos la derivada, sí podemos aplicar la condición inicial. Entonces 1 tiene que ser la derivada en 0. Nuevamente, cuando evaluemos en 0, las exponenciales se van. Pero la derivada en 0 no es A más B, sino que nos queda 2A menos 3B. Entonces de acá lo que sabemos es que 2A menos 3B tiene que ser igual a 1. Y ahora se nos formó lo que llamamos un sistemita de ecuaciones. Y con esto tenemos que encontrar A y B. Escribamos acá abajo. Tenemos A más B igual a 1. 2A menos 3B igual a 1. ¿Cómo hacíamos para resolver este tipo de sistemas? ¿Se acuerdan? Sí, por ejemplo, en la primera podías hacer que A era igual a 1 menos B y después sustituir eso en la de abajo, ¿no? Bien, funciona.
A es igual a 1 menos B. Entonces ahora, sustituyendo esto en la segunda ecuación, nos queda 2A, A es 1 menos B, menos 3B es igual a 1, y ahora tenemos que lograr despejar B de acá. Entonces podemos hacer 2 menos 2B es igual a menos 3B igual a 1. Este 2 puede pasar restando para acá, entonces menos 5B es igual a menos 1, y entonces B es un quinto. Bien, logramos encontrar B. ¿Cómo hacemos para encontrar A? Si A era 1 menos B, haces 1 menos un quinto. Exacto. De acá, A va a ser igual a 1 menos un quinto. ¿Y eso cuánto es? 4 quintos. 4 quintos. Ahí va. Entonces ahora sí, encontramos A y B, conocemos la forma de la ecuación, entonces tenemos la solución entera, digamos, toda la solución de la ecuación. La solución es x de t igual 4 quintos por e a la 2t más un quinto por e a la menos 3t. Leyendo el chat, Bruno, mejor dividir en la ecuación de arriba. Subo un poquito. ¿En cuál ecuación de arriba? En el sistema dividir. ¿Dividir cuál, por ejemplo? Ah, o decís dividir esta entre 1 y restarle la primera. Sí, es otra manera, sí. Sí. Las dos llegan al mismo resultado. O sea, la manera que conozcan o se acuerden de resolver estos sistemitas funciona. Esta siempre funciona, quizá no es la más elegante. La que dice Bruno acá es un poco más justificada. Llegan al mismo resultado. O sea, mi sugerencia es, si entienden esta forma, no se calientan la cabeza y háganlo de esta forma. Si conocen otra manera, lo pueden hacer de otra manera. ¿Dudas de este ejercicio? Sí, no sé si me puedes repetir la parte eh, de cuando resolviste la segunda condición, la de x', como que ahí me perdí. ¿Viste que decía que x' de 0 es igual a 1? Y entonces es igual que la otra. Primero derivamos para encontrar x'. Y una vez que derivamos, aplicamos la condición inicial. 1 tiene que ser la derivada en 0. Pero acá hay unas exponenciales que cuando ponemos 0 valen 1. Porque e a la 0 vale 1. Y entonces termina quedando 2a menos 3b. Ah, Eso ok. es lo que sale. ¿Sí? ¿Entiendo? Sí, gracias. Bien, de nada. ¿Más dudas de esto? Hagamos otro. Déjenme buscar alguno. Bueno, falta la parte de graficarlo. Ya se les digo a ustedes a eso, pero son exponenciales. Fijarse que esto es una exponencial con coeficiente positivo, entonces va a ser algo así. Esto es una exponencial con coeficiente negativo, entonces va a ser algo así. Hay que ver cómo queda ahí.
Hagamos la última esta. Pide encontrar la familia de soluciones para esa ecuación diferencial. ¿Cuál es la diferencia entre esto? O sea, aparte de la ecuación, ¿cuál es la diferencia entre esto y el ejercicio que hicimos recién? Que no tiene condiciones iniciales. Exacto, no hay condiciones iniciales y por eso la letra me pide encontrar la familia de soluciones. ¿Se acuerda que lo de familia de soluciones es cuando todavía estaban las constantes puestas y no habíamos determinado cuánto valían? Es un poco más corto en realidad en el sentido de que no vamos a tener que encontrar A y B, sino que la vamos a dejar genérico. Como es una ecuación homogénea, lineal, de orden 2, se resuelve de la misma manera que hicimos recién. Primer paso, polinomio característico. ¿Cómo queda acá? Lambda al cuadrado menos 4 lambda más 5. Ahí va. Segundo paso, aplicar Bhaskara o calculadora, lo que les guste más, para hallar las raíces. Apliquemos Bhaskara acá. Lambda o alfa. Vamos a llamarle alfa para ser consistente con la tablita que hicimos. Va a ser menos 4, o sea, menos b, que es 4, más menos b al cuadrado, menos 4 por a por c, raíz, sobre 2 por a. O sea que esto va a ser 4 más menos la raíz de 16 menos 20 sobre 2. Entonces, ¿cómo van a ser las raíces de esta ecuación? O de este polinomio, mejor dicho. ¿Imaginario? Son imaginarias, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque la raíz es negativa. Ahí va, por lo que está acá adentro, el discriminante es negativo. Entonces estamos en el tercer caso. Esto va a ser una combinación de exponenciales multiplicados por cosenos y senos. Entonces quiero mostrarle cómo hacerlo en este caso. Si tiene la calculadora, ella le dice cómo son las raíces, pero si no tiene calculadora, la forma de resolverlo esto es así. Tenemos 4 más menos la raíz de menos 4 sobre 2. Y acá el truco, en realidad no es un truco, digamos, esto es la definición de número imaginario, pero no quiero meterme con eso. Pero lo que hay que saber es lo siguiente: si tenemos la raíz de menos un número, eso va a ser algo que llamamos unidad imaginaria por la raíz del número. Si les interesa saber más, en algún momento lo vemos. Digamos, esto es un curso aparte, lo de números complejos. Lo único que me interesa acá es que sepan que cada vez que aparezca la raíz de menos un número positivo, eso lo pueden escribir como este símbolo i por la raíz del número, pero sin el menos. Entonces, en este caso, va a quedar 4 más menos i por la raíz de 4 sobre 2. ¿Sí? ¿Se entendió ese paso? Sí. Por ejemplo, menos 4 va a ser este simbolito, que no importa lo que representa, por la raíz del mismo número, pero positivo. De vuelta, no se calienten mucho de entender el por qué. Si quieren, en un momento lo vemos. No es importante para este curso. Lo que sí es importante es entender esto. Si aparece la raíz de algo menos un número positivo, lo pueden escribir como el simbolito este i, por la raíz del mismo número, pero sin el menos. Y la raíz de 4 sí la podemos hacer. Es 2. Entonces esto va a ser 4 medios más menos este simbolito, 2 sobre 2. Y termina resultando en 2 más menos este simbolito por 1. En la tablita, cuando estábamos arriba, yo puse que los números complejos los podíamos escribir de la forma alfa más i beta. Y entonces la solución era
A por E a la alfa t coseno de beta t más B por E a la alfa t seno de beta t. ¿Cómo entender quién es alfa y quién es beta? Bueno, alfa es lo que no está multiplicando el chirimbolito y beta es lo que sí está multiplicando. Entonces, en este caso, alfa vale 2 y beta vale 1. De vuelta, si lo hacen en una calculadora, seguramente les aparezca algo así con este simbolito y que lo que hiciera la compañera. No sé si explícitamente le va a decir 2 más i, o cómo es que se lo pone a la calculadora. No, en general te pone un número, o Ujú. sea, me imagino que será 2 o no sé, o sea, no sé bien qué te pone. Te pone un número concreto y arriba, viste, como por ejemplo donde aparece el modo en el que está la calculadora o esas cosas, Ujú. te aparece una I. Está escondida, por eso, o sea, es algo que tenés que fijarte. Ah, bueno. Entonces, presten atención y busquen en internet cómo hacerlo bien. Así Ah, que pueden probar con esta. Pueden poner esta ecuación y ver qué les da. Para ver si queda consistente con esto que mm. hicimos a mano. No sé si alguien lo está haciendo, puedo bajar. Esta manera siempre sirve. Hay que hacer un poco de cuentas, hay que hacer báscara. Báscara como siempre, el único cambio es cuando aparezca raíz del número negativo, poner un simbolito i y raíz pero del número positivo. Después se opera y se separa lo que tiene i de lo que no. Quién es alfa y quién es beta. Y con eso ya pueden tener cuál es la familia de soluciones. La familia de soluciones es x de t, una constante por e a la alfa t, vamos a ponerle colores azul y rojo, e a la 2t por el coseno, ahora ponemos el color, más b por e seno. O sea, acá viene un 2 en azul. Bueno, acá vendría un 1, pero 1 por t, o sea, le pueden poner oro en este caso. Pero el beta vale 1. Y ahí tenemos la familia de soluciones. Puede haber casos donde tengamos una ecuación con raíces complejas como este y además nos dé condiciones iniciales. Entonces, después de hallar la forma que tiene la solución, hay que aplicar las condiciones iniciales y hallar A y B. Eso puede pasar. ¿Dudas de esto? No, Como siempre les digo, traten de hacer los ejercicios. Ahora hicimos el 1 y el 5. Traten de hacer el 2, el 3 y el 4. La teoría es esta que está acá. Eh, Me encanta si tienen dudas de por qué valen estas reglas. ¿Ah? Eso es algo para otro curso. De vuelta, si en algún momento quieren hablarlo, yo no tengo problema de hablarlo, nos quedamos un rato. Para este curso lo que es importante es entender lo que está en esta tabla. Uno a partir del discriminante, que es lo que está abajo de la raíz de Bhaskara, puede saber cómo van a ser las raíces y a partir de eso tiene cómo es la forma de la solución. Después las raíces la pueden hallar aplicando Bhaskara, la pueden hallar con una calculadora, como quieran ustedes. Pero lo que es importante es recordar esto. Dos raíces reales distintas, la solución tiene tal forma. Una raíz única doble, la solución tiene tal forma. Tiene raíces complejas, la solución tiene otra forma. Pero todos se resuelven iguales. Tienen ecuación diferencial, hallar polinomio característico y encontrar las raíces de ese polinomio característico. Y ahí se distingue entre los tres casos. Bien. ¿Dudas?
No, no. La que viene es la última clase. Nos queda ver lo que sigue acá, las ecuaciones lineales, pero el caso no homogéneo. Entonces son ecuaciones lineales de orden 1 o 2, pero en vez de ser homogéneas son no homogéneas, y lo que cambia es que en vez de estar igualadas a 0, están igualadas a una función que depende únicamente de t. Lo que vamos a ver es que las soluciones tienen que ver con las ecuaciones homogéneas y otras cosas. Entonces todo esto que vemos hoy nos va a servir para esto. Y ese va a ser el último tema del curso. Entonces la que viene vamos a ver este tema, hacer ejercicios de estos, y seguramente la semana que viene tengamos alguna clase de consulta. El parcial es el jueves 4. Creo que es el jueves 4, ¿no? O sea, es el 4 parcial, creo que es el jueves. Sí, jueves 4. Así que seguramente antes de eso, el lunes, martes o miércoles, martes quizás, tengamos alguna clase de consulta. Bien. Bien, El miércoles definimos bien cuándo. Pero seguro alguna vamos a tener. bien, gracias. Nos vemos. Bueno, nos vemos el miércoles. Gracias, chao. Que pasen bien. Buenas noches. Igualmente.